Buenas. Bueno, acá volvimos, se acaba de cortar. Estábamos ahí con los chicos de Espacio Nagma, así que los voy a volver a invitar. Gracias por sumarse y perdón, intenté ir acá enfrente a un lugar al aire libre para que se vea más lindo y mostrarles ahí un poco de naturaleza, pero no había buena señal. Bueno, hoy vamos a hablar de astrología védica. No sé si ya conocen, si se han hecho una carta, si han escuchado sobre este tema antes, pero bueno, como siempre les traigo herramientas para nuestro proceso, para nuestro autoconocimiento, para que nos exploremos y bueno, y que probemos a ver qué nos resuena más, qué camino nos resuena más. Así que los voy a invitar a los chicos nuevamente, a Mati y a Gaby. Les mandé solicitud. Me vine rápido, me subí una loma terrible, así que perdón que estoy toda transpirada. Hola, ahora Buenas. sí, Yo arrancamos de decía, nuevo. estamos tranquila, dije yo, va a llegar así a los pedos. Sí, pero ya está, ya estamos acá. Gracias y perdón No, por por la favor. interrupción, pero bueno, son cosas que pasan, y más en una isla. Estoy ya acostumbrada a los cortes de luz, a que se vaya internet, así que bueno, adaptándome. Está perfecto. Está perfecto. Es la nueva era de la comunicación y esa era de la comunicación trae algún Puede pasar, desperfecto. totalmente. Perfecto. Bueno, chicos, Más que una vez bien. más, bienvenidos. Un placer que estén acá y que traigan esta herramienta y bueno, esto que tienen para contarnos. Bueno, arranquemos un poco de nuevo para los que se Dale. suman ahora. ¿Qué es esto de la astrología védica? Bueno, antes que nada, bueno, contarte que con Mati creamos este espacio, justamente Espacio NACMA, Sí, para difundir esta herramienta que es la astrología védica, que proviene de la India. Esto nosotros, bueno, lo arrancamos acá, lo profundizamos estudiando en una escuela de allí, y estos conocimientos fueron canalizados justamente por los Vedas, como decía en el pedacito que se cortó, para empezar a hablar de esta sabiduría. Hay que hacer como un viaje al pasado, de remitirnos aproximadamente 3, 4 mil años antes de Jesús, que es donde se empezaron a conocer los primeros textos de los Vedas. Más allá de que este conocimiento puede que lo hayan canalizado ellos hace muchísimos de miles de años más. Ellos eran sabios, eruditos, que en esa época, en ese momento de la vida, estaban abiertos los portales y canalizaron desde la divinidad, desde Dios, la fuente suprema, todos estos conocimientos que hoy, en esta era, el Kali Yuga, en esta era de oscuridad, donde el ser humano por ahí se empieza a perder o a separar o a creer que somos seres individuales y seres separados. Esta herramienta es como que nos reconecta otra vez a nuestra esencia, a ese ser divino que somos. Ellos, los Vedas, nos mostraban, nos muestran que eh, somos un alma, ¿no? Que tenemos una energía y que estamos en proceso de evolución constante, ¿no? Y eso nos convierte en parte de la divinidad, es decir, que podemos ser creadores, ¿no? Co-creadores desde la divinidad de nuestra propia realidad. sí, a mí bueno, Mati me hizo la carta esta semana, todavía estoy resonando con un montón de cosas que me dijo, pero muchas cosas de las que me dijo, esto que habló de mi energía, con lo que uno viene, me hizo mucho sentido y la carta hablaba de esto de nuestro Dharma y también de los talentos que ya venimos como con eso adquirido. ¿Nos contás un poquito, Mati, cómo es eso, cómo es la lectura en sí de la carta que a mí me alucinó? Claro, siguiendo un poco lo que decía Gaby, los Vedas nos dejan toda esta información de astrología canalizada para que en este momento el ser pueda tener una guía, un camino, porque la verdad es que
no hace falta tampoco pensar tanto, leer tanto para darnos cuenta de que hay un poco de confusión. Todos en algún momento hemos tenido confusión de decir a qué venimos, qué hago, qué es esto. Entonces, de alguna manera ellos pretendían esto, tener una guía y, y hacer como un camino y que el ser se dé cuenta de que la verdad que venimos a hacer un trabajo interior, porque venimos a ser conscientes de la energía propia de cada uno para elevar la vibración de este planeta. Entonces, lo que podemos mirar a través de la astrología védica es la información de ese bagaje que trae nuestro alma de vidas anteriores, es decir, supongamos que, no sé, tenemos 10.000 vidas antes. Vamos teniendo, cada vida vamos aprendiendo cosas, nos vamos equivocando, vamos teniendo experiencias. Bueno, todo eso está grabado, eso es el karma, es la memoria. Y también traemos una memoria alojada en el cuerpo, ¿no? En los tres niveles, en el cuerpo, en el alma y en el ser, en el espíritu. Entonces, eso lo podemos ver a través de la carta. Y el karma, que hoy en día muchos por desconocimiento piensan como que es algo que te persigue de atrás y que te va a comer, no, al final el karma es memoria. Entonces, el karma positivo, es lo que vos decías recién, son todas esas experiencias, toda esa información que trae nuestro alma a través del ADN, que son experiencias que resonaban con nosotros y con la humanidad, son cosas positivas, cosas buenas y que nos hacen bien. Entonces, esos son como, digamos, materias que uno va consiguiendo, que al final es una escuela de verdad. Y después tenemos el karma negativo, que es lo que me preguntabas. El karma negativo son todos esos errores que también fuimos cometiendo, pero de alguna manera no es como algo trágico, algo malo que va a venir y te va a hacer mal o te va a dañar. Son cosas que tenemos que aprender, no es más que eso. Son situaciones, comportamientos, capacidades que tenemos que aprender. Entonces, eso no es que nos sigue, viene con nosotros, o sea, es parte de la información kármica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno se está experimentando desde los dones, se alinea con el camino de evolución y empieza a tener experiencias, el universo le trae experiencias de Dharma, porque es como que uno se alinea y cuando uno está vibrando en positivo, eso es lo que proyecta, entonces se alinea con el universo. Cuando uno se densifica y se queda en todas esas inercias que traemos de otras vidas sin saberlo, ahí es cuando se nos empiezan a truncar las situaciones, las experiencias y sufrimos. Entonces, hay dos maneras de evolucionar. Una es la que venimos teniendo de acá para atrás, sobre todo cuanto más atrás, más sufrimiento, porque es un tema de evolución de la raza humana. A mayor conciencia vamos a empezar a sufrir mucho menos. Por eso con Gaby, cuando descubrimos esto, dijimos, cuando ves algo así y aparte lo empezás te va a pasar, cuando empiezas a tener toda esta conciencia de tu carta, vas a decir, uy, antes hacía esto, me pasaba esto, ahora sé por qué me pasa. Entonces uno empieza ahí a tener el verdadero libre albedrío. No es algo mágico, es algo totalmente simple y que uno tiene que ir haciendo como un trabajito interior y ir conociéndose. Lo que pasa es que estamos tan con la percepción al revés, invertida, estamos más centrados en la novela o en lo que está, la novela me refiero a las circunstancias del afuera, y eso lo que nos hace es, nos desconecta. Pasa en todos los niveles. A nivel científico, el ser humano está desesperado por ver si hay vida afuera, y eso es lo mismo que nos está pasando individualmente. No descubrimos todavía el interior de la Tierra, que cuando se descubra, esto no es por la astrología védica, pero sí por otras informaciones que vamos teniendo, cuando se descubra lo que hay realmente en el interior de la Tierra, el ser humano, bueno, ya va a ser muchos años más adelante, pero en definitiva siempre estamos buscando afuera. Y lo que decía Gaby, que la desconexión esta que existe hoy a nivel de ser humano con el universo, con la conciencia, es que pensamos que somos entes separados, es como que estamos dirigidos por los sentidos externos. ¿Se entiende? Por la vista, por el olfato, por el tacto. Es como que nos dejamos llevar totalmente
por esos sentidos, que son los sentidos del ego. Y eso nos lleva a separarnos, por eso hay peleas, hay guerras en el mundo, porque la percepción está totalmente invertida. Y lo que pretende la astrología védica es cambiar esta percepción, volver al interior, que cada uno pueda conocerse, y a partir de ahí vamos a empezar a transformar y a transmutar y a elevar todos juntos. No sé si Recién, bueno, respondí la pregunta. sí, para los que se están uniendo recién, bueno, estamos hablando de astrología védica, de esto de la carta, y como decías vos y me dijiste el otro día, como que te da un mapa como para cortar caminos. Y en esto me quedo con lo que vos dijiste, Gaby, en esto de que cuando uno se alinea y empieza en un camino de autoconocimiento, también sos co-creador, ¿no? Estás todo el tiempo creando la realidad que querés. Es Claro, así. tal cual, como decía Mati recién, que nos vamos a sorprender cuando encontremos lo que hay dentro. De hecho, a ver, la tierra nos da de comer de abajo, desde adentro hacia afuera, ¿no? Mira qué importante que es el interior. Y todo lo que está afuera, como dijo Mati, la novela, ¿no? Que son, en realidad es la maya, le dicen en el hinduismo, el mundo ilusorio, lo podemos encontrar con un montón de nombres, ¿no? Eh, todo lo que empieza a surgir es de acuerdo a lo que estamos vibrando nosotros mismos, ¿no? Cada persona, de acuerdo a esa vibración y de acuerdo a la acción que estamos cometiendo, vienen reacciones y atraemos justamente lo que estamos vibrando, ¿no? Entonces, por eso, la importancia que nosotros le damos a esta astrología, que tiene un enfoque más espiritual, justamente por eso, para en realidad conocernos desde adentro y saber tomar conciencia de nuestras energías y empezar a manifestarla de adentro para afuera para crear nuestra propia realidad, nuestra propia obra de teatro. Y no delegarle esa responsabilidad al universo o a terceras personas. Por ejemplo, me hacen esto, me pasa esto, tengo mala suerte, me voy de un trabajo a otro y tengo las mismas experiencias. Es como que esas experiencias me empiezan a perseguir, ¿no? Y yo que en una inconsciencia o en una compulsión le entrego esa responsabilidad al universo y no me responsabilizo yo. Entonces, por eso, cuando hablamos de libertad, ¿qué es la libertad? Es ser consciente de las acciones que estamos haciendo, ¿verdad? Tanto buenas como las que no nos salen bien, pero que después, por algún momento, las corregimos. Entonces, a partir de ahí, pasamos a ser conductores, ¿no? Conductores responsables de nuestra vida y dejamos de ser copilotos o acompañantes atemorizados, ¿no? Va por ahí. Bueno, los invito a abrir también un espacio de preguntas para que puedan preguntarle a los chicos alguna inquietud o lo que quieran. También me di cuenta que en esto de la carta encontré que en la otra, o sea, en la astrología tradicional tengo un signo y en la védica tengo otro. Claro. ¿Por qué sucede? Bueno, eso es una de las diferencias, qué buena pregunta. Es una de las grandes diferencias que hay con la astrología occidental que conocemos aquí, ¿verdad? Esta astrología, primero que nada, utiliza otro zodíaco. Tiene como, no voy a entrar ahora en tecnicismo, nos gusta bajar la info lo más simple posible para que la gente entienda, utiliza un zodíaco que está corregido, es decir, en sincronía con el universo, ¿no? Por un movimiento que la Tierra tiene, que va rotando, el movimiento de precesión se llama. Sí. Esta astrología hace una pequeña corrección y acompaña el movimiento del universo, ¿verdad? Entonces, cuando miramos una carta natal, nos damos cuenta de que un sol, por decir, en Tauro, en Occidente, en la carta natal védica lo tiene en Aries, un poquito corrido, ¿verdad? Porque la información es como más precisa, además de otras cuestiones técnicas. Y otra gran diferencia, ya que mencionaste, porque quizá mucha gente se hizo una carta occidental o escuchó o mismo abrió el diario del domingo y leyó el horóscopo y busca su fecha de nacimiento, pero claro, aquí no buscamos identificar a una persona o encasillarla en un signo.
Es decir, ah, sos de Leo, uy, entonces sos así, o sos de Aries, uy, me imagino. Nosotros acá no identificamos a una persona ni la encasillamos, sino que con esto que explicaba Mati anteriormente del karma y de que somos energía, ¿verdad? Esa energía se va regrabando. Una vez que nos hacemos consciente de ese karma, ¿no? Podemos ir regrabando esa energía y así no tenemos un destino fijo ni una identidad fija. Puede ser que esa energía se vaya transmutando, la vayamos evolucionando, la vayamos corrigiendo los patrones erróneos y cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Y de ahí viene el dicho que decía siempre Krishnamurti, que no vemos las cosas como son, sino como somos, ¿verdad? Ahí empezamos a tomar la verdadera realidad, la verdadera creación de nuestra realidad. Sí, y Totalmente. aparte, Bueno, para, súper pa- claro cómo lo explican. Sí, sí, Mati, decime. para, Bueno, agregar, gracias. para agregar, decía que la astrología occidental, aparte, las personas se sienten identificadas con el signo solar y en realidad el signo que más nos deberíamos sentir identificados es el signo lunar, si tuviéramos que identificarnos con un signo, porque en el signo lunar está toda la información inconsciente y de alguna manera nos revela toda esa información que trae nuestro alma y cómo nos sentimos en este mundo protegidos y nutridos, sin esa separación. Entonces, la información lunar es la que más nos podríamos identificar. El signo solar, de alguna manera, venimos como es como una meta, como que venimos a intentar desarrollarlo. Es un error que la gente diga, ah, bueno, yo soy tal. No, o sea, esas energías, con todo lo que uno va pasando en la niñez, en toda esa primera etapa, nos vamos poniendo corazas y máscaras y a veces nos cuesta mucho expresar la esencia solar. Entonces, no piensen que son un signo. En una carta, imagínense que estamos influenciados por planetas, por casas y por signos. El signo solar nos habla de una información, el signo lunar nos da otra información, pero no somos ninguno de los dos, somos un ser influenciado por todos esos condimentos que tiene la carta. Por eso también está bueno, porque en Occidente decimos, ah, vos que sos, ah, tal, ya sos así. De alguna manera, eso ya nos va condicionando, porque nos limita, no somos un signo. Entonces, está bueno que esto se sepa y que la gente diga, ah, no soy esto solo, ah, porque a veces uno dice, ah, no, yo hago esto, tiene la creencia de yo soy así, entonces tengo que hacer esto. Y quizás no es tan así. Hay muchas más influencias que prestarle atención para determinar esa identidad. ¿Se entiende? Sí, Mati, recién hablabas de las heridas de la infancia, ¿no? Que calculo que, bueno, todos las tenemos. Y eso también se puede leer en la carta, ¿no? ¿Las heridas son casi siempre las mismas en todos o depende también de cada uno, cómo está influenciado por, bueno, por lo que hablabas recién, ¿no? Por los diferentes signos. Depende de cada uno, pero sí es cierto que se pueden observar, no sé en qué porcentaje exacto, pero la mitad, por ejemplo, la mitad de la población puede llegar a tener una herida con respecto a la luna. Cuando hablamos de heridas, sobre todo las podemos observar a través de Saturno, Saturno conectado tanto a la luna como a Venus. La luna habla de toda la información inconsciente, de las emociones, esa energía maternal y de niño interno, de niña interna, y Venus habla del disfrute, de la pasión y lo que nos gusta, lo que nos divierte. Entonces, Saturno en una época creían que era como algo era como algo negativo, como algo maléfico, y no, Saturno es el gran maestro que lo que pretende es que te va a generar situaciones o limitaciones o miedos para que uno enfrente y haga ese trabajito interior que él quiere. Entonces, cuando está asociado a la luna, por la pregunta que me hacías, seguramente que uno va a manifestar limitaciones en la niñez con respecto a la nutrición emocional. Entonces, esas limitaciones lo que pretenden es que uno
luego intente trascenderlas, intente practicar, intente superarlas. En definitiva, no es que es algo malo, al contrario. Uno lo que quiere decir cuando Saturno está asociado a una de estas heridas es que tenés todo el potencial para trascender esa situación que viviste. Si superás los miedos y seguís trabajando y seguís asimilando conocimiento y lo seguís profundizando, vas a lograr y vas a despertar los dones de esa luna. Entonces, decía, Knopfler dice, sanar heridas es nuestra misión. Claro, 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 cuando nosotros, a ver, ahora vamos a ir más allá del cuerpo físico, cuando estamos en el útero, ¿no? A ver, porque miramos una carta natal y, como bien dijiste decir, podemos ver las heridas de la infancia, pero alguien va a decir, ¿cómo pueden ver una herida que va a pasar antes en una carta? Porque la carta natal es de nacimiento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando somos un alma que elegimos un útero para alojarnos y luego encarnar, hay una inteligencia innata que hace que, bueno, justamente con esa inteligencia innata, nos alojemos en ese útero para vivir las experiencias que nuestra alma pactó, ¿no? Venir a trascender a esta tierra, a este mundo. Esto funciona más o menos como cuando vamos por primera vez a una escuela o a un lugar donde entramos a un aula y tomamos un lugar inconscientemente, si nos queremos sentar adelante porque queremos ver bien, o si nos sentamos atrás porque no queremos participar mucho. Bueno, elegimos ¿no? un lugar donde encarnar para vivir ciertas experiencias en un contexto social, en una familia, porque Mati te lo puede decir muy bien, hemos analizado cientos y cientos y cientos de cartas y la carta de la mamá está muy vinculada a la carta de la hija y el papá con su hija, o sea, está todo entrelazado, porque son almas que vienen a enseñarse o a aprender juntos el camino, ¿verdad? Entonces, todas esas experiencias ya las pactamos y después en la infancia las empezamos a vivir. Entonces, ¿qué pasa? Esas heridas ya estaban como pactadas, ¿no? Y nuestra mamá o nuestro papá o quien sea van a jugar un rol, ¿no? Que nos van a marcar, como decía Mati recién, Saturno, o la luna, o la herida emocional, van a ser el personaje en esta obra de teatro. Pero eso ya estaba pactado, por eso también nosotros invitamos a las personas que cuando empezamos a conocer toda esta info, empiezan un trabajo, un proceso espiritual donde empieza el perdón, ¿verdad? Empezamos a conocer las situaciones del por qué vino esto y entonces me peleaba con mi papá por esto. Entonces mis anteriores parejas me hacían esto, pero en realidad era yo quien hacía esto. Empezamos a entender toda la obra de teatro. Insisto, somos creadores de nuestra realidad, tomamos las riendas del asunto. ¿Se entiende? Sí, y para una persona que recién está empezando este camino de autoconocimiento, ¿en qué lo beneficia esto de la carta, de poder hacerse esta carta? Claro, esto, a ver, en principio mi experiencia personal, cuando me hice la carta, me la hice por recomendación en un momento de mi vida que también me pasaban cosas repetitivas, dolores físicos, mi cuerpo ya expresaba cuestiones, no estaba involucrado en un camino profundo espiritual. A ver, como dijimos, las 7.000 millones de almas que estamos en esta tierra, en más o en menos, todos estamos en un proceso espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Una persona que quizá nunca hizo nada, nunca conoció una herramienta holística, pero que eso no implica que no esté en un proceso espiritual, una carta natal le va a dar como un mapa, ¿verdad? Con todos los caminos posibles hacia su destino. A ver, si vas por aquí, vas a encontrar un camino asfaltado, llano, que puedes ir caminando. Por aquí puede haber arena, por aquí puede haber piedra, por aquí te puedes caer y terminar dañado, sufriendo. Entonces, todo ese mapa, ¿no? Que empezamos a ver, ¿no? Las energías, las heridas, cómo podemos conectar con las energías que nos van a traer mucha plenitud. Después está nuestro libre albedrío en decir, bueno, voy por acá o quiero probar aquello, ¿no? Claramente. Claro. Pero nos va a dar una información, ¿no? De todas
de todas las posibilidades que nuestra alma puede llegar a experimentar aquí. Mati, ¿y es predictiva la carta? ¿Se puede preguntar cosas que van a suceder o del futuro? Primero que, como decía Gaby, cuando nosotros, por ejemplo, podemos leer la carta, podemos observar, interpretar la carta de una persona en el minuto 1 que nació. Entonces, de alguna manera, este componente kármico es como sabemos por qué carril va a ir, ¿sí? Porque ya en el momento del primer respirar, el ser toma la energía de cómo estaba configurado el universo, y ese tipo de energía, como vivimos en un mundo material, va a tender a repetirse, porque vivimos en un mundo sistémico, un planeta sistémico, tiende todo a repetirse acá. Entonces, esa primera vibración se va a tender a repetir. Por eso es que podemos predecir por ejemplo, acá, tu carta la podríamos haber leído, ya te digo, al momento de haber nacido. Entonces, ya uno puede predecir qué heridas puede tener, en qué ámbitos va a vivir. De alguna manera, esa energía va a generar ciertas cosas. Sabemos, es algo predictivo eso. Por eso es tan matemática la astrología. Y aparte, bueno, nosotros con Gaby nos especializamos en Prajna Horary, que es astrología védica predictiva, y lo que hace es ver la información, lo que se está gestando en el mundo mental antes de que suceda. Entonces podemos ver, para llamarlo de alguna manera, con el tarot, lo que se hace justamente es ver qué energías están disponibles. Bueno, esta herramienta es muy precisa, muy matemática, y lo que hace es ver sobre ese evento, se hace una carta particular sobre ese evento que uno quiere preguntar, que puede ser lo que uno quiera, parejas, trabajos, juicios, situaciones, viajes, bueno, todo lo que esté en esta dimensión es algo que se puede preguntar. Entonces, podemos ir a ese evento a través de un número que se canaliza por el consultante, y podemos ver, según la energía del momento del aquí y ahora de esa persona, lo que se va a manifestar en un futuro cercano. No estamos hablando ni de un futuro fijo, ni de un futuro a largo plazo, porque eso no se puede predecir porque uno va cambiando constantemente. Entonces, por sentido común, no es que hay un destino fijo. Lo que sí hay es un tipo de energía que va a tender a tener ciertas acciones, pero por su forma de ser, no porque haya algo que está escrito. ¿Se entiende? Esta es una diferencia muy importante, porque, claro, como hay cosas que se pueden predecir, mucho tiempo estuvimos creyendo de que había un destino fijo y de que es inamovible. No, se pueden predecir cosas como se puede predecir el tiempo, como se pueden predecir cometas que van a... Claro, porque hay cosas, el universo es matemático y químico. Entonces la matemática hace poder predecir eventos que tienen una tendencia, son tendencias. La tendencia es a que pase esto. Pero después uno con la conciencia puede, y con la voluntad, modificar, trascender o ir por otros caminos. Pero bueno, primero hay que saber esas tendencias para decir, bueno, quiero esto, no quiero esto, va un poco por Tal ahí. cual, claro, tal cual. Como para agregarle ahí a lo que decía Mati, justamente esas tendencias, cuando hacemos la pregunta, es como decir, bueno, la inercia, como están dadas las cosas, esto va por Claro, acá. Ahora, claro. yo puedo modificar, como la película Volver al Futuro, que le decía, no toques nada porque modificás, no toques nada porque modificás. Bueno, pasa lo mismo. Justamente acá queremos modificar si esa tendencia no es lo que esperamos. Entonces, por eso es la importancia de esto, de decir, bueno, a ver, qué sé yo, este trabajo, mira, como están dadas las cosas, no lo vas a disfrutar. Entonces, ahí cambio mi energía mental y digo, bueno, a ver, ¿por qué voy a hacer laburo? ¿Por la guita? ¿Porque me gusta? ¿Porque es mi vocación? Entonces ahí puedo darle otro enfoque a la cuestión y se puede llegar a volver a preguntar y es sorprendente cómo cambian los indicadores. Es tremendo, es tremendo, Y una es vez que te Sí. haces tremendo. la carta, después, ¿cómo es? ¿Te puedes hacer otra? ¿O es solo, o sea, te da como un mapa porque vos decís que es como la bajada del día que naciste, pero después, ¿eso cómo es? ¿Se va leyendo la energía de la aquí ahora? ¿Lo puedes hacer seguido, Eh, cada cuánto? esa
Esa pregunta está buena y no se suele escuchar tanto así en reportaje y tal, y me parece que es algo que está buenísimo. Primero, ¿por qué? Porque a veces creemos que, bueno, nos hacemos la carta y ya está, es como que listo, ya me dijeron lo que tengo que saber, y a uno le pueden leer la carta en un momento y a uno se la leen a los 2 años, o a los 3 meses, o a los 10 años, y es otra persona, que quizás no le, Sí. por el momento que Nos estaba pasa a viviendo, nosotros, No, mismo la nos pasa a grabás y después nosotros. de un tiempo la Sí. escuchás y por ahí, bueno, te das cuenta de un montón de cosas o la escuchás porque vos cambiaste, entonces ya la escuchás de otra manera totalmente diferente. No, yo tengo mi carta natal, primero en mi carpetita de apuntes, la tengo impresa primero y no, creo que una vez por semana la miro y no me dejo de sorprender con cositas que voy como haciendo doble clic en esto y doble clic en esto y doble clic en esto y es como que la información va cada vez más grande. Yo te digo, claro, la Entonces, hice esta semana y estoy, tipo, la estoy leyendo todos los días porque también ah, me quedé así como flipada de toda la data que me pasó y bueno, ahí leyendo. no, es tremendo. Bueno, es perdón, te interrumpí. Vos decías que entonces, ¿cuánto podemos ir claro, haciendo? el tiempo no, en realidad el tiempo lo determina un poco uno, porque es cuando tenga ese interrogante, esas preguntas, porque al final estamos aprendiendo a caminar en esto de la libertad y la conciencia, la era del despertar de la conciencia. Entonces, es como dice Gaby, es algo que deberíamos estar más preocupados por todo esto que por ver qué partido político va a ganar, por ver si mi equipo es campeón o no, si no me vuelvo loco. O sea, este debería ser el enfoque, el trabajo interior. Disfrutaríamos mucho más, no es que sería más, sería mucho más disfrutable la vida porque tomaríamos contacto con la verdadera plenitud. Entonces, cuando uno tenga esas confusiones, lo vaya sintiendo, vaya queriendo saber, esto que me está pasando tiene relación a algo que me dijo. Entonces, bueno, en ese momento se puede hacer de nuevo una consulta y ver esas situaciones con qué tienen que ver de la carta. Y a medida que uno va practicando y lo va haciendo en carne propia, es como que ya le va agarrando la mano. Entonces, yo creo que es algo que no lo habíamos hablado tanto nosotros en vivo con Gaby, pero me parece que es muy útil cada cierto tiempo ir Sí, viendo en qué momento de la vida está, aprovechando la energía disponible de ese periodo que se puede ver y viendo ese periodo qué te trae para trabajar. Yo creo que sí, que sí, es nos algo ayuda a recordar también, ¿no? A volver ahí a nuestro trabajito. Cuando nos Todo el digo tiempo, esto todo el de volver tiempo, a leer la carta o volver a conectar con eso, es como todo que el es tiempo. un recordatorio, ¿no? De volver ahí a la conciencia. Yo digo que es, viste, solo por hoy, es como un trabajo que uno tiene que ir, o por lo menos a mí me funciona un poco así. Claro, yo siempre sugiero que cuando hago una carta, ¿no? A una persona que todavía nunca se la hizo y nada, o sea, nosotros le damos toda la información, pero empezar con pequeñas cositas, ¿no? Porque es mucha información y muchas veces dicen, bueno, uy, ¿cómo ahora aplico todo esto? Nosotros con Mati resonamos un montón, por eso, de hecho, estamos juntos en esto, tenemos una manera de bajar la información lo más simple posible, lo más terrenal posible, porque queremos que esa persona pueda practicarlo en el día a día y no Sí, hablarle así como que Saturno, que Venus, que la oposición, que esto, que lo otro, porque hay personas que quizá no les llega el conocimiento. Tratamos de bajarlo a lo que es la vida cotidiana para después esa información practicarla todos los días y que sirvan, bueno, las cosas bonitas o los talentos para potenciarlos y utilizarlos. Y las cosas que nos producen algún cierto malestar, que sirvan como sensores, ¿no? O como alertas, pequeñas alertas que nos digan, uy, me está pasando esto, ya sé por dónde viene. Entonces ahí, bueno, paro, recalculo y continúo. Y no me dejo llevar por esa inercia, porque después es como un dominó, que empieza a caer una sí, ficha y cae la otra y cae la otra, y una acción lleva a la otra y termina en un desastre todo. Entonces lo mira, bueno es sí. parar esa fichita del dominó y decir, bueno, a ver, cayeron dos, tres fichas, listo, paro, las levanto, acomodo y sigo para otro lado. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí recién preguntaba eh, María Lorena, dice, ¿la carta natal se puede hacer online o solamente se hace personalmente? Bueno, yo la hice online.
por Zoom. Sí, Creo que sí, claramente no, se no, puede. no. De hecho, se hacen casi al 100% online. Va, nosotros por lo Sí, menos ahora hacemos con gente de todo el mundo online Es una, y es lo mismo. Es en es una realidad, conversación. claro, es Sí, una es- es una conversación. charla como la que estamos teniendo, Sí, una charla, una conversación donde se le explican las cosas, se le explica el karma, se le explica lo de las heridas, se le explican un montón de cuestiones, pero no es más ni menos que una conversación de amigas, de amigos. sí. Bueno, y ahora, o sea, los pueden ubicar ustedes, el Instagram de su espacio es @espacio espacio NAGMA. NACMA. Si quieren Sí, anotarlo ahí en comentarios, así dale, ya queda acá. dale. Dale. Y además, ¿dan algún taller que tenga que ver con esto? ¿Algún taller introductorio? Sí, mientras Mati ahí le escribe, les comento. Sí, nosotros diseñamos con Mati Sí, un curso donde toda esta sí, información la pueden aprender, ¿no? Todo lo que es la astrología védica, lo que estuvimos hablando hoy al principio de los Vedas, de dónde viene, y toda esta información poder aplicarla, ¿no? En su propia carta natal para que esas mismas personas ya empiecen a resonar con su carta, hacerse su propia interpretación, empezar a conocerse, empezar a ver de dónde viene toda esta información, todo eso que siente y bueno, poder integrarlo. Está muy bueno porque además de aprenderlo, trabajan con su propia carta natal y como claro. siempre decimos así de manera simple, de manera clara, de manera terrenal, no se necesitan por ahí conocimientos o técnicas de avanzada, es todo muy, muy práctico, muy amigable. Qué Sí, bueno. Ahí, eh, bueno, dejar la web, ¿no? sí, Espacionagma.com. sí. Eh, de alguna manera yo creo que, no sé, si me dijeras qué podríamos dejarle a la gente, yo creo que para que lo entiendan de manera simple, uno trae unas inercias y ser conscientes de esas inercias nos ahorra mucho sufrimiento. Y el poder ver el Dharma, que es lo que nos conecta con la plenitud, el amor y la paz, el disfrute en esta vida, con la divinidad, Mati, es perdón, clave. ¿podés decir qué es Dharma? Claro, porque por eso quería decirlo, porque es lo más importante. El Dharma es la misión que viene a realizar nuestro alma a nivel energético. Y el Dharma lo podemos ver en una carta a través del signo y la casa donde venimos a experimentar el Dharma. Entonces, enfocarnos en el Dharma, no solo que uno trasciende karma, lo paga, lo corta, sino que es la manera de conectar con la divinidad en este mundo material. Eso es lo que nos decían los Vedas. Poder conectar con la iluminación, o sea, el Dharma es todo, por eso es muy importante el enfoque en esta dimensión, a qué le prestamos atención. Y si no sabemos cuál es nuestra composición kármica, tenemos la tendencia, la mayoría de la población mundial, a prestarle atención a eso que va solo, al karma. Entonces, es muy importante que sepamos cómo vamos por envión, cuál es nuestra inercia, para no porque la energía se densifica si no vamos al Dharma. Es decir, el universo te dice, al Dharma vas a ir por las buenas o por las malas. Por las malas es sufriendo, es una manera tal cual. Entonces, el poder enfocarse uno en el Dharma es clave. Y es decir, bueno, yo tengo que conectarme con estas capacidades. Por ejemplo, en mi caso, yo me tengo que conectar con la compasión, con la sensibilidad, con la intuición, con las energías de Piscis. Es parte de mi Dharma, conectar con esas energías en un ámbito determinado. Entonces es un poco ir al sentir, por eso te decía que un poco compartíamos las cartas, cosas parecidas. Entonces mi tendencia va a ser siempre por inercia irme a la lógica, a la mente, al pensar, al razonar, a darle vuelta a las cosas, a tener dificultad para decidir, porque la inercia va a pensar, y entonces si yo no soy consciente de eso, es muy difícil ir al sentir, porque ni siquiera en la primera etapa de mi vida ni sabía esto. Entonces, si yo soy consciente que tengo que conectarme con el sentir,
ya tengo mucho ganado, porque ya estoy empezando el día sabiendo hacia dónde tengo que ir. Entonces, todo lo que me lleva a mí a sentir, a intuir, da vértigo. Esto siempre lo aclaramos con Gaby. El Dharma te genera dos sensaciones. Una es el anhelo, porque el alma te dice hacia dónde tenés que ir a través de los anhelos, y la otra es el vértigo. Como no está grabada esa energía en nuestro ADN, nos da miedo, es como desconocido. Y a medida que lo vamos experimentando, nos vamos animando y nos vamos sintiendo cada vez más felices, completos. Entonces, el universo lo que pretende es el equilibrio, la armonía. Traemos un componente kármico y el Dharma es el opuesto complementario a esa energía. Claro. Los signos, si sabés, Sil, los signos son opuestos complementarios. Aries es opuesto a Libra, Tauro es opuesto a Escorpio, bueno, así sucesivamente. Entonces, nuestra composición energética tiene una característica y hay que cumplimentar con el opuesto complementario. Ese es el Dharma. Y cuando vibramos en Dharma, nos sentimos totalmente completos y en abundancia. Por eso es tan lindo tener este conocimiento, por eso tenemos tantas ganas de transmitirlo, porque queremos que mucha gente se conecte con eso. Y estamos muy perdidos hoy en día, no sabemos para dónde ir, no sabemos por qué nos pasan las cosas, le echamos la culpa a lo de afuera, no entendemos. Entonces es una guía muy importante. Gracias, Mati. Qué lindo escucharte. Gracias. Y ahora también. Sí. La verdad que está buenísimo lo que hacen. Así que yo lo recomiendo, como les contaba, lo hice esta semana y me abrió ahí como un mundo interesante para seguir ahí explorando. Así que nada, lo súper recomiendo, por eso también están acá y bueno, ojalá que sigan ahí potenciando y ayudando a mucha gente. Sí, la verdad que le ponemos mucho amor a esto, le ponemos mucho tiempo, o sea, nos encanta poder desde nuestro espacio llevar una herramienta más de las que hay, ¿no? Que contribuya en lo que es el bienestar, contribuya en lo que es la paz, en la armonía, de la evolución, sobre todo espiritual, y poder entender las cosas un poco más desde adentro, ¿no? Y no en la inercia o en la vorágine de todo lo que pasa en el exterior. Así que... Bueno, claro, y después, gracias por después hay, sí. Perdón, sí, después hay muchas herramientas. Uno toma conciencia de uno mismo y después a través de distintas herramientas puede ir trabajando cosas puntuales de la carta. No es que es el único camino, no. Una vez que uno es consciente de uno mismo, después lo va trabajando con muchísimas herramientas que hay hoy en día. Es complementario a otras herramientas. Clarísimo. Gracias, Sil. No, gracias a ustedes. Bueno, les mando un abrazo, gracias a todos ahí por estar, por acompañarnos y bueno, que tengan lindo arranque de semana. Chau. Gracias, Sil, gracias. Chau, Mati. Chau, chau. Un abrazo, los quiero. Chau, chau.